El mensaje apareció a las 2:17 de la madrugada, y no estaba dirigido a ella. No puedo seguir ocultándolo, ella ya sospecha. Fue lo primero que vio Valeria Montaño al tomar el teléfono de su esposo, y en ese instante, algo dentro de su pecho se rompió de una forma silenciosa pero definitiva. No fue un grito, no fue una escena, fue peor. Fue esa sensación fría, esa certeza incómoda de que algo no encajaba desde hacía mucho tiempo, y que ella había decidido ignorarlo. Valeria no era una mujer insegura, al contrario, siempre había sido fuerte, decidida, de esas que enfrentan la vida sin miedo. Pero en ese momento, sentada en la oscuridad de su habitación, con la pantalla iluminando su rostro tembloroso, sintió algo que jamás había sentido, duda y miedo de conocer la verdad. Su esposo, Rodrigo Cárdenas, dormía a su lado como si nada, con esa tranquilidad que ahora le parecía sospechosa, casi ensayada. ¿Desde cuándo dormía tan profundamente? ¿Desde cuándo había dejado de mirarla como antes? Todo empezó a tener sentido de golpe, las llamadas que salía a contestar al balcón, las noches en las que decía estar cansado, las veces que evitaba responder preguntas simples. Ella ya sospecha, esas palabras no eran casualidad, no podían serlo. Valeria tragó saliva, intentando controlar el temblor en sus manos mientras volvía a leer el mensaje una y otra vez, como si en cada lectura fuera a encontrar una explicación distinta, una que doliera menos. Pero no la había. Solo había silencio, y una verdad que comenzaba a asomarse lentamente, como una sombra que crece sin que nadie la detenga. Y lo peor, no era solo el mensaje. Era la sensación de que esa no era la primera vez que algo así pasaba. De que llevaba meses, tal vez años, viviendo dentro de una mentira perfectamente construida. ¿Tú qué harías si descubres algo así en el teléfono de la persona que más amas? ¿Lo enfrentarías de inmediato, o seguirías investigando en silencio? Antes de continuar esta historia, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque lo que Valeria está a punto de descubrir, no es solo una traición, es algo mucho más profundo, algo que nunca imaginó, y que cambiará su vida para siempre. Valeria no durmió el resto de la noche. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en el techo, mientras el peso de ese mensaje seguía repitiéndose en su mente como un eco imposible de ignorar. A su lado, Rodrigo respiraba con normalidad, ajeno, o tal vez fingiendo estarlo. Y esa idea fue la que terminó de romper algo dentro de ella. Porque si él estaba fingiendo, entonces esto no era nuevo. Entonces todo había sido una actuación cuidadosamente sostenida. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse por la ventana, Valeria ya había tomado una decisión. No iba a decir nada, todavía no. Necesitaba entender qué estaba pasando, necesitaba pruebas, necesitaba saber hasta dónde llegaba esa mentira. Cuando Rodrigo despertó, la miró con una sonrisa que antes le resultaba reconfortante, pero que ahora le pareció extraña, forzada, casi como si escondiera algo detrás. «Buenos días, amor, ¿dormiste bien?», preguntó él con total naturalidad. Valeria lo observó unos segundos, analizando cada gesto, cada microexpresión, como si fuera una desconocida frente a ella. «Sí, todo bien», respondió finalmente, obligándose a sonreír. Y en ese instante, comenzó el juego más peligroso de todos, fingir que no sabía nada. Durante el desayuno, todo parecía normal, demasiado normal. Rodrigo hablaba de su trabajo, de reuniones, de pendientes, como siempre. Pero ahora, cada palabra que salía de su boca le generaba una incomodidad difícil de explicar. Era como si cada frase estuviera cuidadosamente elegida para mantener una versión de la realidad que ya no existía. Valeria lo observaba en silencio, intentando detectar alguna grieta, algún error, pero no había nada evidente. Y eso la inquietaba aún más. ¿Cómo alguien podía mentir con tanta naturalidad? ¿Desde cuándo lo hacía? Cuando Rodrigo salió de casa, besándola en la frente como cada mañana, Valeria sintió un impulso inmediato de detenerlo, de enfrentarlo, de exigir respuestas. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, parada en la puerta, viendo cómo se alejaba, mientras una sensación creciente le decía que lo que acababa de empezar, no iba a ser fácil de detener. Cerró la puerta lentamente y regresó al interior de la casa,
sintiendo que cada rincón guardaba algo que antes no había visto. Fue entonces cuando recordó algo pequeño, casi insignificante, pero que ahora cobraba un sentido completamente distinto. Rodrigo nunca dejaba su teléfono sin bloquear, nunca. Siempre era cuidadoso, casi obsesivo con su privacidad. Y sin embargo, la noche anterior, estaba desbloqueado. ¿Por qué? Esa pregunta se clavó en su mente con una fuerza incómoda. No era un descuido, no podía serlo. Rodrigo no era de cometer errores así. Entonces, ¿había sido intencional? ¿Había querido que ella viera ese mensaje? El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido ante esa posibilidad. Porque si eso era cierto, entonces todo cambiaba. Ya no era solo una traición, era algo planeado. Algo que la incluía a ella, como si fuera parte de un juego que no entendía. Sin perder tiempo, tomó su propio teléfono y revisó el número desde el cual había llegado el mensaje. No estaba guardado, pero eso no significaba nada. Podía ser cualquiera. Dudó unos segundos, y luego hizo algo que nunca antes habría hecho. Guardó el número con un nombre falso y lo buscó en aplicaciones, redes, en todo lo que pudo. Y lo encontró. Una foto, una mujer, sonriente, segura, con una mirada que transmitía algo que a Valeria le resultó imposible ignorar: confianza. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. El nombre era Camila Ríos. Y lo más inquietante, no era quién era ella. Era que Valeria estaba casi segura de haberla visto antes, aunque no lograba recordar dónde. Esa sensación de familiaridad la dejó helada. Porque significaba una sola cosa: esa mujer no era una desconocida en su vida. Y si no lo era, entonces Rodrigo no solo le estaba ocultando algo, le estaba ocultando a alguien que, de alguna forma, siempre había estado más cerca de lo que ella imaginaba. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras ampliaba la foto de Camila Ríos en la pantalla. Había algo en su sonrisa, algo que no era casual, algo que parecía esconder una seguridad inquietante, como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar sin ser descubierta. Intentó recordar con desesperación dónde la había visto antes, repasando mentalmente rostros, lugares, momentos, hasta que un recuerdo golpeó su mente con fuerza. Una reunión. Hace unos meses. En la oficina de Rodrigo. Esa noche en la que él insistió en que lo acompañara solo un rato. Valeria cerró los ojos un instante, reconstruyendo la escena. Música suave, copas, conversaciones superficiales, y ahí estaba ella. ¿Camila? Hablando con Rodrigo. Demasiado cerca. Demasiado cómoda. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora todo encajaba de una forma que le revolvía el estómago. No puede ser, murmuró en voz baja, sintiendo como la realidad comenzaba a desmoronarse frente a ella. Pero lo más inquietante no era solo eso, era lo que vino después. Porque al seguir revisando, encontró algo que la dejó completamente paralizada. No era solo una foto, había varias. Y en más de una, Rodrigo aparecía de fondo. No juntos directamente, pero sí en los mismos lugares. Como si coincidieran una y otra vez. Como si alguien hubiera intentado que pareciera casual, pero no lo era. Valeria llevó una mano a su boca, conteniendo la respiración. Eso no era una simple infidelidad. Eso era algo sostenido en el tiempo, algo construido con cuidado. Y entonces, otro detalle llamó su atención. Una de las fotos tenía fecha, de hacía más de un año. Un año. Valeria sintió que el mundo se le venía encima. Porque eso significaba que todo este tiempo, mientras ella creía estar construyendo una vida estable, mientras confiaba, mientras apostaba por su matrimonio, Rodrigo ya estaba viviendo otra historia. Una completamente distinta. Pero había algo más, algo que no terminaba de encajar. Si esto llevaba tanto tiempo, ¿por qué ese mensaje ahora? ¿Por qué esa frase tan específica? Ella ya sospecha. Valeria apretó el teléfono con fuerza. No. Eso no era una coincidencia. Eso no era descuido.
Eso era una advertencia, o peor aún, una provocación. Fue entonces cuando tomó otra decisión. Más arriesgada. Más peligrosa. Si quería respuestas, iba a tener que acercarse a esa mujer. Sin pensarlo demasiado, abrió el perfil de Camila y revisó cada detalle, lugares que frecuentaba, horarios, historias recientes, hasta que encontró algo útil. Una ubicación repetida. Una cafetería elegante, discreta, donde había subido varias fotos en días distintos. Valeria no lo dudó más. Se cambió rápidamente, tratando de controlar el temblor en sus manos, y salió de casa con una determinación que ni ella misma reconocía. El trayecto fue un torbellino de pensamientos, preguntas sin respuesta, escenarios que se mezclaban en su cabeza sin orden. Pero cuando finalmente llegó, todo se volvió silencio. Desde la entrada, sus ojos recorrieron el lugar con rapidez, hasta que la vio. Camila Ríos estaba ahí. Sentada, tranquila, como si nada. Como si no estuviera involucrada en una mentira que estaba destruyendo una vida entera. Valeria sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Podía irse, podía evitarlo, podía fingir que nunca vio nada. Pero no lo hizo. Caminó directamente hacia ella. Paso a paso. Sin dudar. Y cuando estuvo frente a la mesa, Camila levantó la mirada. Y sonrió. Pero no fue una sonrisa de sorpresa. Fue una sonrisa de reconocimiento. Tardaste más de lo que pensé, dijo con total calma. Y en ese instante, el mundo de Valeria se detuvo por completo. Porque esa mujer no solo sabía quién era. Estaba esperando ese momento. Valeria sintió que algo dentro de ella se acomodaba, pero no para darle paz, sino para confirmar un presentimiento mucho más oscuro. Ya no era confusión. Ya no era solo dolor. Era claridad, una claridad incómoda que empezaba a tomar forma. No se trataba de una aventura, ni de un error, ni de un momento de debilidad. Se trataba de algo pensado, sostenido, ejecutado con una calma que ahora le resultaba aterradora. Dijiste que esto empezó antes, pero no de la forma que insinuaste antes, ¿verdad?, preguntó Valeria, clavando la mirada en Camila, esta vez con una firmeza distinta. Camila no respondió de inmediato. La observó como si estuviera midiendo cuánto podía soportar. Empezó cuando Rodrigo decidió acercarse a ti, dijo finalmente, sin rodeos. Esa frase cayó pesada. Muy pesada. Decidió, repitió Valeria, sintiendo como el significado se expandía lentamente en su cabeza. Nada de lo que viviste con él fue casualidad al principio, continuó Camila. Él ya sabía quién eras. Mucho antes de que tú lo notaras a él. El silencio se volvió denso. Valeria intentó recordar ese primer encuentro, esa casualidad, que siempre había contado como una historia bonita, casi de destino. Ahora, sonaba diferente. Eso es absurdo, tú no sabes lo que dices, respondió, pero ya no sonaba convencida. Camila negó suavemente. Sé exactamente lo que digo. Porque yo estuve ahí, antes de que tú aparecieras en su vida. Valeria sintió un golpe seco en el pecho. ¿Qué significa eso?, preguntó, ahora sin poder disimular la tensión. Camila tomó aire, como si estuviera cruzando un punto sin retorno. Significa que Rodrigo no te encontró, te eligió. Esa frase lo cambió todo. No había ambigüedad. No había interpretación posible. Era directa. Fría. Calculada. Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero esta vez no fue el corazón, fue la percepción completa de su historia. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, casi en automático. Y esa fue la pregunta correcta. Camila lo notó. Esa es la parte que más duele, respondió en voz baja. Porque no tiene que ver con amor, ni con casualidad, tiene que ver contigo. Valeria frunció el ceño. Conmigo, ¿qué tiene que ver conmigo?, insistió. Camila la miró fijamente. Tú tenías algo que él necesitaba.
el aire pareció volverse más pesado. No, eso no tiene sentido. Yo no tengo nada que nadie necesite de esa manera, respondió de inmediato. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de ella dudó. Camila lo notó, y eso le confirmó que iba por el camino correcto. ¿Estás segura?, preguntó con calma. Valeria bajó la mirada por un segundo, y entonces recordó algo. Algo que nunca había considerado relevante dentro de su relación. Algo que Rodrigo siempre evitaba mencionar, pero que sí sabía desde el principio. Su herencia. Un negocio familiar. Una situación económica estable que no muchos conocían en profundidad, pero que él sí había entendido muy rápido. Valeria volvió a levantar la mirada, pero ahora había algo distinto en sus ojos. Algo más frío. Más consciente. No, murmuró apenas. Camila no necesitó que dijera más. Ahora estás empezando a ver, dijo en voz baja. El silencio entre ambas ya no era de incertidumbre, era de confirmación. Entonces, ¿todo esto fue por interés?, preguntó Valeria, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Camila dudó apenas. Al principio, sí. Y esa respuesta fue suficiente para que algo dentro de Valeria se endureciera. Porque eso significaba una sola cosa: todo lo que ella había construido emocionalmente con Rodrigo había empezado desde una mentira. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que vino después. Pero las cosas cambiaron, agregó Camila. Y esa frase volvió a abrir una nueva grieta. ¿Qué significa eso?, preguntó Valeria de inmediato. Camila la sostuvo con la mirada. Significa que en algún punto dejó de ser solo un plan. El corazón de Valeria dio un vuelco. Porque esa frase, lejos de tranquilizar, complicaba todo mucho más. No entiendo, murmuró. Significa que Rodrigo no contaba con enamorarse de ti, dijo finalmente Camila. Y por primera vez. Valeria no supo si eso era una buena o una mala noticia. Porque si eso era cierto, entonces lo que estaban viviendo ahora no era solo una mentira. Era algo mucho más peligroso. Algo donde la verdad, el interés y los sentimientos se habían mezclado de una forma imposible de separar. Y en ese tipo de historias, alguien siempre termina perdiendo todo. Valeria se quedó en silencio, asimilando cada palabra como si pesara más que la anterior. Ya no estaba tratando de defender a Rodrigo, ni siquiera de justificarlo. Estaba reconstruyendo toda su historia desde cero, pieza por pieza, como si de pronto cada recuerdo tuviera un significado distinto. Entonces, ese día, murmuró, más para sí misma que para Camila. Cerró los ojos un instante y volvió a ese momento. La primera vez que lo vio. Esa reunión. Esa conversación que fluyó demasiado fácil. Esa sensación de conexión inmediata que siempre había interpretado como algo especial, único. Ahora, en cambio, se sentía dirigida. Él se acercó a mí primero, dijo en voz baja, abriendo los ojos lentamente. Camila asintió sin decir nada. Sabía exactamente qué decir, cómo mirarme, incluso qué temas tocar, continuó Valeria, como si estuviera descubriendo la verdad en tiempo real. Su respiración comenzó a acelerarse levemente. Eso no es coincidencia, agregó, casi en un susurro. No lo es, confirmó Camila con calma. El silencio que siguió fue distinto. No era confusión, era aceptación. Dolorosa, sí, pero clara. ¿Y tú?, preguntó de repente Valeria, girando la mirada hacia ella. ¿Dónde encajas tú en todo esto? Camila no apartó la mirada. Yo estaba antes que tú, respondió sin rodeos. Esa frase no dolió como Valeria esperaba. No fue un golpe, fue una pieza más del rompecabezas. ¿Eras su pareja?, preguntó, manteniendo la calma de una forma que ni ella misma entendía. Camila dudó apenas. Algo así, respondió. Y ese algo así dijo más de lo que parecía. Entonces tú sabías todo desde el principio, sabías lo que iba a hacer conmigo, insistió Valeria. Camila bajó la mirada por primera vez.
Sí, respondió en voz baja. Y ahí sí, algo dentro de Valeria se quebró. No fue una reacción explosiva. Fue peor. Fue una decepción profunda, silenciosa. ¿Y nunca pensaste en decirme nada?, preguntó, ahora con una carga emocional mucho más evidente. Camila levantó la mirada lentamente. No podía, dijo. No podías, o no querías, insistió Valeria, esta vez con más firmeza. Camila respiró hondo. No era tan simple. Esa respuesta no fue suficiente. Claro que lo era. Bastaba con decirme la verdad, respondió Valeria, sintiendo como la rabia comenzaba a mezclarse con todo lo demás. No, porque tú no eras el objetivo, al menos no al principio, explicó Camila. Esa frase volvió a cambiar el foco. ¿Entonces qué eras tú?, preguntó Valeria, frunciendo el ceño. Camila la miró fijamente. Yo era parte del plan. El silencio se hizo absoluto. Valeria sintió que el aire se volvía pesado otra vez. ¿Qué clase de plan necesita dos personas para acercarse a alguien?, preguntó, intentando entender hasta dónde llegaba todo esto. Camila sostuvo su mirada sin titubear. Uno que no podía fallar. Esa respuesta no aclaraba, pero dejaba claro que lo que había detrás era más grande de lo que parecía. Valeria apretó los labios. Entonces, ¿qué cambió?, preguntó finalmente. Camila no respondió de inmediato. Parecía elegir con cuidado cada palabra. Rodrigo empezó a dudar, dijo. ¿Dudar de qué?, insistió Valeria. De seguir adelante con lo que había planeado. Esa frase generó una tensión distinta. ¿Y por qué dudó?, preguntó, sintiendo que la respuesta era más importante de lo que parecía. Camila la miró directamente. Por ti. El corazón de Valeria se detuvo un segundo. Eso no cambia nada, respondió rápido, casi como defensa. Al contrario, lo complica todo, corrigió Camila. Y tenía razón. Porque si Rodrigo había cambiado, entonces todo lo que vino después no era solo una actuación. Era una mezcla peligrosa entre verdad y mentira. ¿Y tú?, preguntó Valeria de nuevo, más suave esta vez. ¿Tú también dudaste? Camila guardó silencio unos segundos, y luego respondió con honestidad. Sí. Esa respuesta no la esperaba. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, preguntó Valeria, confundida. Camila la miró con una intensidad distinta. Porque esto se salió de control. Y esa frase volvió a encender todas las alarmas. Porque significaba que lo peor todavía no había pasado. Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa, sin apartar la mirada de Camila. Ya no había dudas en sus ojos, había algo mucho más firme. Quiero que dejes de hablar en partes, y me digas todo. ¿Cuál era el plan?, dijo con una calma que no venía de la tranquilidad, sino del límite al que había llegado. Camila la observó en silencio unos segundos, como si evaluara si ese era el momento correcto. Pero en el fondo, ambas sabían que ya no había vuelta atrás. El plan, eras tú, respondió finalmente. Valeria frunció el ceño, pero no reaccionó de inmediato. Esa frase necesitaba más. Eso ya lo entendí. Lo que quiero saber es por qué, insistió, sin elevar la voz. Camila tomó aire. Porque tú tenías acceso a algo que Rodrigo no podía conseguir por sí solo. Esa respuesta fue directa, pero incompleta. ¿A qué?, preguntó Valeria, sintiendo como la tensión volvía a subir. Camila la sostuvo con la mirada. A decisiones. El silencio fue inmediato. No entiendo, murmuró Valeria. Tu familia confía en ti, continuó Camila. En tu criterio, en tu forma de manejar las cosas. Y eso te da un poder que tú misma no dimensionas. Valeria sintió un leve nudo en el estómago. Estás hablando del negocio familiar, dijo lentamente. Camila asintió. Rodrigo sabía que tarde o temprano ibas a tener un rol más importante ahí.
Solo tenía que estar lo suficientemente cerca, el tiempo suficiente. Cada palabra era un golpe seco. Valeria recordó conversaciones, momentos en los que Rodrigo opinaba con naturalidad sobre temas que no le correspondían, decisiones que ella había tomado creyendo que eran suyas, pero que ahora ya no estaba tan segura. No, murmuró, negando levemente con la cabeza. No puede ser tan frío. Camila no respondió de inmediato. Al principio lo era, dijo finalmente. Y esa aclaración volvió a complicarlo todo. ¿Y después?, preguntó Valeria, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Después empezó a involucrarse de verdad, respondió Camila. Empezó a cambiar decisiones, a retrasar cosas, a influir en ti sin que lo notaras. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. ¿Qué decisiones?, preguntó, sintiendo que cada respuesta la acercaba a algo que no quería ver. Camila dudó apenas, y luego habló. Inversiones, acuerdos, movimientos que parecían menores, pero que abrían puertas. Valeria sintió un vacío en el estómago. Porque sí, recordaba esos momentos. Pequeñas decisiones que había tomado confiando en su instinto, o en comentarios casuales de Rodrigo. ¿Para quién abrían puertas?, preguntó, con la voz apenas firme. Camila la miró fijamente. Para él, y para otros. Esa última parte cambió todo. Otros, repitió Valeria de inmediato. Camila asintió. Rodrigo no estaba solo en esto. El silencio se volvió denso otra vez. Pero esta vez, más peligroso. ¿Quién más está involucrado?, preguntó Valeria, sintiendo como una nueva capa de la historia comenzaba a revelarse. Camila bajó la mirada por un segundo, y luego volvió a levantarla. Gente que no vas a poder enfrentar de la misma manera. Esa respuesta no tranquilizaba, empeoraba todo. No me importa eso. Quiero nombres, insistió Valeria, ahora con una firmeza más marcada. Camila negó suavemente. Todavía no. Esa negativa encendió algo en Valeria. Todavía no. ¿Qué significa eso? ¿Qué más tengo que esperar?, preguntó, sintiendo que la frustración empezaba a mezclarse con la angustia. Camila la miró con una expresión distinta, más seria. Significa que antes necesitas hablar con Rodrigo. El nombre volvió a caer con peso. ¿Y por qué tendría que creerle ahora?, respondió Valeria, con un tono más duro. Camila no dudó. Porque hay cosas que solo él puede confirmar. El silencio volvió. Pero esta vez, cargado de decisión. Valeria se quedó unos segundos sin decir nada, procesando todo lo que acababa de escuchar. Ya no estaba en el mismo lugar que al inicio de esa conversación. Ya no era solo una mujer que sospechaba una infidelidad. Era alguien que empezaba a entender que había sido parte de algo mucho más grande, algo que la superaba. Finalmente, tomó aire y se puso de pie. Esto no se va a quedar así, dijo con una determinación clara. Camila no intentó detenerla. Lo sé, respondió. Y antes de que Valeria se diera la vuelta, agregó algo más. Algo que volvió a tensarlo todo. Solo recuerda una cosa, Valeria se detuvo sin girarse completamente. Rodrigo no te va a mentir, pero tampoco te va a decir toda la verdad. Esa frase quedó suspendida en el aire, como una advertencia imposible de ignorar. Y en ese instante, Valeria entendió que lo que estaba por venir, no iba a ser una simple conversación. Iba a ser una confrontación donde cada palabra, podía cambiarlo todo. Valeria no esperó. Salió de la cafetería con el corazón acelerado, pero con la mente más clara que nunca. Ya no había espacio para dudas ni para seguir posponiendo lo inevitable. Cada paso que daba la acercaba a una verdad que sabía que iba a doler, pero que necesitaba escuchar. Cuando llegó a casa, todo estaba exactamente igual que esa mañana. Silencioso. Ordenado. Perfecto. Demasiado perfecto. Esa normalidad le resultó insoportable. Porque ahora entendía que esa vida que veía, no era tan real como creía. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y marcó el número de Rodrigo. El tono sonó una vez,
2 veces, 3. Bueno, respondió él finalmente, con esa voz tranquila que ahora le resultaba completamente ajena. Necesito que vengas a la casa. Ahora, dijo Valeria, sin rodeos. Hubo un pequeño silencio al otro lado. ¿Pasó algo?, preguntó Rodrigo. Y esa pregunta, esa forma de actuar como si nada, fue suficiente para confirmar todo lo que había empezado a entender. Sí. Pasó. Y lo sabes perfectamente, respondió ella, cortando la llamada sin darle tiempo a seguir actuando. Los minutos siguientes se sintieron eternos. Valeria caminaba de un lado a otro, repasando en su mente cada palabra que iba a decir, aunque en el fondo sabía que nada de eso iba a salir como lo planeaba. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, todo se detuvo. Rodrigo entró con paso firme, pero su expresión cambió apenas la vio. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque su tono ya no era el mismo de antes. Valeria lo observó en silencio unos segundos. Ya no veía al hombre con el que había construido su vida, veía a alguien que había sido capaz de acercarse a ella con una intención. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente. Directo. Sin contexto. Sin explicaciones. Rodrigo sostuvo su mirada, y no respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. Desde cuando sabías quién era yo, insistió Valeria, esta vez más firme. Rodrigo bajó la mirada por un segundo, y luego volvió a levantarla. Desde antes de conocerte, respondió. Sin excusas. Sin rodeos. Esa honestidad dolió más que cualquier mentira. Valeria sintió un nudo en el pecho, pero no se quebró. No todavía. Y todo esto, dijo, señalando alrededor. Fue parte de un plan. Rodrigo no respondió de inmediato. Caminó unos pasos dentro de la sala, como si necesitara moverse para sostener lo que venía. Al principio, sí, admitió finalmente. Y esa confirmación fue como un golpe seco. Valeria cerró los ojos un segundo, conteniendo la reacción. ¿Por qué?, preguntó, con la voz más baja pero más cargada. Rodrigo tomó aire. Porque necesitaba llegar a ciertas decisiones, y tú eras la única forma. No había emoción en su tono. Era directo. Frío. ¿Real? Valeria apretó los labios. ¿Y nunca pensaste en lo que eso significaba para mí?, preguntó. Rodrigo la miró, y por primera vez, algo en su expresión cambió. Sí lo pensé, dijo. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, insistió ella. Rodrigo dudó apenas, y esa duda fue nueva. Porque en ese momento, no te conocía como ahora, respondió. Esa respuesta no era suficiente, pero tampoco era mentira. ¿Y cuando cambió eso?, preguntó Valeria, sintiendo que esa parte era clave. Rodrigo la sostuvo con la mirada. Cuando dejaste de ser un medio, y te convertiste en alguien importante. El silencio fue inmediato. Y peligroso. Porque esa frase no borraba nada, pero lo complicaba todo. Valeria sintió como la emoción comenzaba a subir, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Importante para qué?, preguntó. Rodrigo no apartó la mirada. Para mí. Esa respuesta quedó suspendida en el aire. Y por un segundo. Valeria no supo qué hacer con eso. Porque en medio de toda la manipulación, de toda la mentira, había algo que sonaba real. Pero eso no hacía que doliera menos. No sé si eso lo hace mejor, o peor, murmuró. Rodrigo dio un paso hacia ella. No lo hace mejor, lo hace más complicado, respondió. Y tenía razón. Porque ahora no era solo una historia de engaño. Era una historia donde los sentimientos también estaban en juego. Camila me dijo que no estabas solo en esto, dijo Valeria de repente, cambiando el foco. Esa frase generó un cambio inmediato en Rodrigo. Fue sutil, pero claro. ¿Qué más te dijo?, preguntó.
Lo suficiente para entender que esto no termina en nosotros dos, respondió ella. Rodrigo guardó silencio unos segundos. Y ese silencio volvió a decir más que cualquier palabra. ¿Quién más está involucrado?, preguntó Valeria, sin apartar la mirada. Rodrigo apretó ligeramente la mandíbula. No es tan simple, respondió. No me importa si es simple o no. Quiero la verdad, insistió ella. Rodrigo la observó fijamente, y entonces dijo algo que volvió a cambiar todo. La verdad es que si sigo hablando, te pongo en riesgo. Esa frase no fue una excusa. Fue una advertencia. Y por primera vez, el conflicto dejó de ser solo emocional. Porque ahora, había algo más en juego. Algo que iba más allá de una relación. Algo que podía volverse realmente peligroso. El silencio que siguió a esa frase fue distinto a todos los anteriores. No era solo tensión emocional, era algo más pesado, más concreto. ¿En riesgo de qué?, preguntó Valeria, sin moverse, sin apartar la mirada de Rodrigo. Él no respondió de inmediato. Caminó unos pasos, pasando una mano por su rostro como si estuviera decidiendo hasta dónde podía decir. Ese gesto, ese mínimo gesto de duda, fue suficiente para confirmar que lo que estaba en juego no era menor. De gente que no se detiene, respondió finalmente. Y esa frase no fue dramática, fue seca. ¿Real? Valeria sintió un leve escalofrío, pero no retrocedió. No me hables como si no entendiera. Ya estoy en esto, desde hace tiempo, aunque no lo supiera, respondió con firmeza. Rodrigo la observó en silencio. Y por primera vez, no intentó contradecirla. Tienes razón, admitió. Pero una cosa es estar sin saber, y otra muy distinta es saber demasiado. Esa diferencia quedó flotando en el aire como una línea que no debía cruzarse. Entonces explícame por qué yo, insistió Valeria. Porque no creo que todo esto sea solo por decisiones en un negocio. Eso no justifica todo esto. Rodrigo bajó la mirada un segundo, y luego volvió a levantarla. No empezó siendo tan grande, dijo. Pero creció. Esa respuesta no fue suficiente. Quiero detalles, exigió ella. Rodrigo tomó aire, como si estuviera a punto de cruzar un límite. Al principio era simple, acceso a información, influencia en decisiones, nada que pareciera ilegal directamente, pero sí, conveniente. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Conveniente para quién?, preguntó. Para un grupo que necesitaba entrar sin llamar la atención, respondió Rodrigo. Esa frase hizo que todo cambiara de escala. Un grupo, repitió Valeria. Rodrigo asintió. Personas que no podían acercarse directamente a tu familia, pero que sabían que tú eras la puerta. El silencio fue inmediato. Y más pesado que nunca. Entonces yo, fui la entrada, murmuró Valeria. Como si recién pudiera decirlo en voz alta. Sí, respondió Rodrigo, sin suavizarlo. Esa honestidad dolía, pero también aclaraba. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria, sintiendo que esa era la única pregunta que importaba. Rodrigo dudó. Ahora, ya no es solo eso. Esa frase volvió a encender todo. Explícate, dijo ella, sin perder firmeza. Rodrigo la miró fijamente. Ahora hay decisiones tomadas, movimientos hechos, cosas que no se pueden deshacer. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó. Rodrigo no respondió de inmediato. Y ese silencio fue más peligroso que cualquier palabra. Rodrigo, insistió ella. Él finalmente habló. Personas que esperan resultados. Esa frase fue suficiente para entender que ya no estaban hablando solo de dinero o negocios. ¿Qué pasa si no los tienen?, preguntó Valeria, con la voz apenas controlada. Rodrigo no dudó esta vez. Empiezan a presionar. El ambiente se volvió denso. Asfixiante. ¿Presionar cómo?, insistió ella. Rodrigo la sostuvo con la mirada.
A través de lo que más te importa. Esa frase fue directa. Sin adornos. Valeria sintió un golpe interno inmediato. Estás diciendo que, empezó, pero no terminó la frase. Rodrigo no necesitó que lo hiciera. Estoy diciendo que esto ya no depende solo de mí, ni de ti, respondió. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se quedó inmóvil, procesando cada palabra. Porque ahora entendía algo que antes no veía, esto no era solo una historia de manipulación. Era una situación en la que ella estaba involucrada sin haber elegido estarlo, pero de la que ya no podía salir fácilmente. ¿Camila también está metida en esto?, preguntó de repente. Rodrigo dudó apenas. Sí, pero no de la misma forma, respondió. ¿Qué significa eso?, insistió Valeria. Significa que ella también quiso salir, antes que yo, dijo Rodrigo. Esa frase cambió algo. ¿Y no pudo?, preguntó Valeria. Rodrigo negó levemente. Nadie sale sin pagar algo. El aire pareció volverse más pesado. ¿Y tú?, preguntó Valeria, clavando la mirada en él. ¿Tú quieres salir? Rodrigo no respondió de inmediato. Pero su silencio, esta vez, fue diferente. Porque no era duda. Era miedo. Y eso, fue lo más revelador de todo. Valeria sostuvo la mirada de Rodrigo, intentando encontrar una respuesta en sus ojos, pero lo único que encontró fue algo que nunca antes había visto en él, miedo. No era duda, no era culpa, era miedo real. Y eso cambió completamente la forma en la que estaba viendo todo. Porque si él tenía miedo, entonces lo que había detrás era mucho más grande de lo que había imaginado. Dijiste que nadie sale sin pagar, ¿qué significa eso exactamente?, preguntó Valeria, manteniendo la voz firme, aunque por dentro todo comenzaba a moverse. Rodrigo pasó la mano por su rostro, visiblemente tenso. Significa que cuando entras en algo así, no decides tú cuándo termina, respondió. Esa frase cayó pesada. Muy pesada. Pero tú me metiste en esto, respondió Valeria de inmediato, dando un paso hacia él. Sin saberlo, pero lo hiciste. Rodrigo bajó la mirada un segundo, como aceptando el peso de esa verdad. Sí, y es lo que más me arrepiento, dijo en voz baja. Ese tono, esa forma de decirlo, tenía algo distinto. Algo que no parecía parte de ningún plan. Valeria lo notó, pero no se dejó llevar. Arrepentirte no cambia nada, respondió. Rodrigo levantó la mirada lentamente. No, pero puede cambiar lo que haga ahora. Esa frase abrió una posibilidad, pero también una duda. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora?, preguntó Valeria. Rodrigo dudó. Y esa duda fue suficiente para incomodarla. No me mires así, dime la verdad, insistió ella. Él tomó aire. Estoy intentando sacarte de esto. El silencio fue inmediato. Intentando, repitió Valeria, con una mezcla de incredulidad y tensión. Sí. Porque si esto sigue avanzando, tú vas a quedar en el medio de algo que no vas a poder controlar, explicó Rodrigo. Esa frase no tranquilizaba, todo lo contrario. Ya estoy en el medio, respondió Valeria con firmeza. Lo que quiero saber es cómo salgo. Rodrigo la miró fijamente. No es tan simple. Esa respuesta volvió a encender la frustración. Nada de esto es simple, Rodrigo. Pero necesito una salida, dijo ella, con más intensidad. Rodrigo apretó la mandíbula. Hay una forma, pero implica tomar una decisión que no va a ser fácil, respondió finalmente. El ambiente volvió a tensarse. Dímela, exigió Valeria. Rodrigo dudó apenas, y luego habló. Tienes que cortar todo vínculo con el negocio familiar, al menos públicamente. Esa propuesta la descolocó por completo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó de inmediato. Que mientras sigas siendo visible y sigues siendo útil para ellos, explicó Rodrigo. Valeria negó con la cabeza. Eso no tiene sentido, es mi familia, es mi vida, respondió.
Lo sé, y justamente por eso te eligieron, dijo él. Esa frase volvió a golpear fuerte. ¿Entonces la única forma de salir es desaparecer de mi propia vida?, preguntó ella. Rodrigo no respondió de inmediato. Y ese silencio fue la respuesta. Valeria sintió una mezcla de rabia y angustia subirle por el pecho. No, eso no es una solución, dijo con firmeza. Es la única que no te pone en riesgo directo, corrigió Rodrigo. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez, cargado de decisión. Valeria se alejó unos pasos, intentando ordenar sus pensamientos. Todo lo que había construido, todo lo que era, estaba en juego. Y no por una decisión suya. ¿Y tú qué?, preguntó de repente, sin mirarlo. ¿Tú también vas a desaparecer? Rodrigo la observó en silencio. Si es necesario, sí, respondió. Esa respuesta la hizo girarse lentamente. No te creo, dijo sin rodeos. Rodrigo sostuvo su mirada. No necesito que me creas, necesito que entiendas que esto ya no es sobre nosotros dos. Esa frase era verdad. Y eso la hacía aún más difícil de aceptar. Valeria bajó la mirada un segundo, y cuando volvió a levantarla, había algo distinto en sus ojos. Ya no era solo reacción, era decisión. No voy a desaparecer, dijo finalmente. Rodrigo frunció el ceño. Valeria, no, lo interrumpió ella. No voy a dejar mi vida por algo que ni siquiera elegí. El silencio se volvió tenso. Entonces vas a tener que enfrentarlo, dijo Rodrigo. Y esa frase no fue una advertencia. Fue un punto de no retorno. Valeria sostuvo la mirada de Rodrigo sin titubear, dejando que el silencio terminara de asentarse entre ambos. Ya no había espacio para retroceder ni para fingir que esto podía resolverse solo. Algo dentro de ella había cambiado, y esta vez no era miedo, era determinación. Si tengo que enfrentarlo, lo voy a hacer, pero no a ciegas, dijo con firmeza, cruzando los brazos levemente. Rodrigo la observó en silencio, como si intentara medir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. No sabes con quién estás tratando, respondió finalmente. Pero esa frase ya no tuvo el mismo efecto. Valeria dio un paso hacia él. Y tú tampoco sabías con quién te estabas metiendo cuando decidiste usarme, respondió sin levantar la voz, pero con una seguridad que lo descolocó. Ese cambio, esa forma de hablar, no era la misma de antes. Rodrigo lo notó. Esto no es un juego de orgullo, dijo. Nunca lo fue, respondió ella de inmediato. El silencio volvió a instalarse, pero ahora tenía otra energía. No era confusión, era tensión contenida. Entonces ayúdame a entender cómo funcionan, continuó Valeria. Si voy a enfrentar esto, necesito saber a qué me estoy enfrentando. Rodrigo dudó unos segundos. Pero esta vez, no evitó la respuesta. No trabajan de forma directa, comenzó. Nunca aparecen donde no deben. Siempre operan a través de otros, de decisiones pequeñas que parecen normales. Valeria escuchaba sin interrumpir, procesando cada palabra. ¿Y cómo saben que esas decisiones se van a tomar?, preguntó. Rodrigo la miró. Porque las provocan. Esa respuesta fue clara. Y peligrosa. ¿Cómo hiciste conmigo?, preguntó ella. Rodrigo no respondió, pero no hacía falta. El silencio lo confirmó. Valeria apretó los labios, pero no se desvió. Entonces no se trata solo de presión, se trata de manipular todo desde el inicio, dijo, empezando a encajar las piezas. Exacto, respondió Rodrigo. Y una vez que estás dentro, ya no cuestionas ciertas cosas. Esa frase la hizo pensar mucho. Porque ahora, cada decisión que había tomado empezaba a verse diferente. ¿Qué tan metida estoy?, preguntó finalmente. Rodrigo dudó, pero respondió. Más de lo que crees. El aire se volvió más pesado. Necesito algo concreto, insistió Valeria. Algo que me permita entender hasta dónde llega esto.
Rodrigo la observó en silencio unos segundos, y luego tomó una decisión. Hay una reunión, dijo. Valeria frunció el ceño. ¿Qué tipo de reunión?, preguntó. Una donde se definen los próximos movimientos, y donde tú, indirectamente ya estás incluida, respondió él. Esa frase cambió todo. ¿Cuándo?, preguntó de inmediato. Rodrigo dudó apenas. Esta misma semana. El pulso de Valeria se aceleró. Quiero estar ahí, dijo sin pensarlo. Rodrigo reaccionó al instante. No. Eso no es una opción. Pero ella no retrocedió. Si mi nombre está en juego, yo decido cómo enfrentarlo, respondió. Rodrigo negó con la cabeza. No entiendes, ese no es un lugar al que puedas ir como si nada. Valeria dio un paso más cerca. Entonces explícame cómo entro, insistió. El silencio volvió a tensarse. Rodrigo la miró fijamente, evaluando algo. No puedes entrar como tú misma, dijo finalmente. Esa respuesta abrió una nueva posibilidad. Entonces entro de otra forma, respondió ella sin dudar. Rodrigo apretó la mandíbula. Eso es demasiado arriesgado. Valeria sostuvo su mirada. Más arriesgado es quedarme esperando. El silencio que siguió fue distinto. Porque por primera vez, la iniciativa no la tenía él. Rodrigo bajó la mirada un segundo, y luego volvió a levantarla. Si haces esto, no hay vuelta atrás, advirtió. Valeria no dudó. Hace rato que no la hay. Esa respuesta selló algo entre ellos. Porque en ese instante, la historia dejó de ser solo una manipulación. Y pasó a ser una decisión. Una que podía cambiarlo todo. Rodrigo se quedó en silencio unos segundos, observando a Valeria como si estuviera viendo a alguien completamente distinto. Ya no era la mujer que había conocido bajo circunstancias controladas. Ahora estaba tomando decisiones por sí misma, y eso cambiaba todo. No es tan simple como entrar y escuchar, dijo finalmente, con un tono más serio. Valeria no se movió. Entonces explícame qué es lo que hace falta, respondió, sin apartar la mirada. Rodrigo tomó aire, como si estuviera cruzando un límite que había evitado durante mucho tiempo. Necesitas una razón válida para estar ahí, y alguien que te respalde, explicó. Valeria frunció levemente el ceño. ¿Y tú no puedes hacer eso?, preguntó. Rodrigo negó con la cabeza. No de forma directa. Si apareces conmigo, levantas sospechas, y eso es lo último que necesitamos. Esa respuesta tenía sentido, pero también dejaba claro que no iba a ser fácil. Entonces, ¿quién puede hacerlo?, insistió Valeria. Rodrigo dudó apenas, y luego dijo el nombre que volvió a tensar todo. ¿Camila? El silencio fue inmediato. Valeria lo miró sin decir nada durante unos segundos. ¿Estás hablando en serio?, preguntó finalmente. Es la única que puede moverte sin que parezca extraño, respondió Rodrigo. Esa idea no le gustó, pero tampoco la descartó. Ella ya intentó salir de esto, dijo Valeria. ¿Por qué ayudaría ahora? Rodrigo la observó con atención. Porque esto también la afecta, más de lo que crees, respondió. Valeria desvió la mirada un segundo, procesando. La idea de depender de Camila no le resultaba cómoda. Pero en ese punto, pocas cosas lo eran. Está bien, dijo finalmente. Voy a hablar con ella. Rodrigo la miró con cierta sorpresa, como si no esperara que aceptara tan rápido. No lo hagas sola, advirtió. Valeria volvió a mirarlo. No tengo otra opción, respondió. El silencio se volvió tenso otra vez. Valeria, esto no es una negociación. Si algo sale mal, ya salió mal hace tiempo, lo interrumpió ella. Y esa frase cerró cualquier intento de frenar la situación. Rodrigo guardó silencio. Sabía que tenía razón. Hay algo más que debes saber, agregó después de unos segundos. Valeria no respondió, pero su expresión indicaba que estaba escuchando.
En esa reunión, no se habla directamente de lo que realmente pasa. Todo está disfrazado, como acuerdos normales, como decisiones estratégicas. Valeria asintió levemente. Entonces tengo que escuchar lo que no se dice, respondió. Rodrigo la miró, y por primera vez, pareció reconocer que ella estaba entendiendo el juego. Exacto, dijo en voz baja. El ambiente cambió apenas. Ya no era solo advertencia, era preparación. ¿Dónde es?, preguntó Valeria. Rodrigo dudó un segundo, pero respondió. En un hotel. Salón privado. Nada llamativo desde afuera. Esa descripción no tranquilizaba, pero tampoco sorprendía. ¿Y quiénes van a estar?, continuó ella. Rodrigo negó levemente. No los vas a reconocer, y eso es lo más peligroso. Esa frase quedó flotando. Porque significaba que cualquiera podía estar involucrado. Entonces no voy a confiar en nadie, dijo Valeria. Rodrigo la sostuvo con la mirada. Ni siquiera en mí, respondió. El silencio fue inmediato. Y pesado. Porque esa frase no era una advertencia común. Era una verdad incómoda. Valeria lo observó unos segundos, y luego asintió levemente. Eso ya lo entendí, dijo. Y en esa respuesta, había algo más que aceptación. Había una decisión tomada. Rodrigo bajó la mirada por un instante, como si supiera que ya no podía protegerla de lo que venía. Si decides hacer esto, tengo que prepararte, dijo finalmente. Valeria no dudó. Entonces empieza ahora. Y en ese momento, la historia dio otro giro. Porque lo que estaba por venir, ya no era solo descubrir la verdad. Era entrar directamente en el lugar donde esa verdad se construía. La noche cayó más rápido de lo normal, o al menos así lo sintió Valeria mientras se miraba al espejo intentando reconocerse. No era solo el cambio de ropa, ni el maquillaje más sobrio, ni la forma en la que había decidido recogerse el cabello, era la mirada. Había algo distinto en sus ojos. Algo más frío. Más consciente. Rodrigo se movía por la habitación con una tensión evidente, revisando detalles, ajustando indicaciones como si cada pequeño error pudiera costar demasiado. No hables de más, no reacciones, no preguntes directamente, le decía, mientras acomodaba el cuello de su blusa. Valeria lo observaba en silencio. ¿Y si alguien me habla?, preguntó. Rodrigo la miró fijamente. Escucha primero. Siempre escucha primero. Esa frase quedó resonando. Porque implicaba algo más profundo que una simple recomendación. Implicaba que en ese lugar, cada palabra tenía un peso distinto. ¿Camila ya sabe que voy?, preguntó Valeria. Rodrigo asintió levemente. Sí. Va a hacerte pasar como parte de su equipo. Esa idea no le generaba confianza, pero tampoco tenía alternativa. ¿Y tú?, preguntó ella. Rodrigo dudó apenas. Yo no voy a estar cerca, respondió. Eso la descolocó más de lo que esperaba. ¿Por qué?, insistió. Porque si me ven contigo, todo se cae, explicó. El silencio se volvió incómodo. Entonces voy a estar sola, murmuró Valeria. Rodrigo negó levemente. No, vas a estar rodeada de gente. Y eso es peor. Esa respuesta fue directa. ¿Y real? Valeria respiró hondo, intentando estabilizar lo que sentía. Hay algo que no me estás diciendo, dijo de repente. Rodrigo se detuvo. La miró. Y ese gesto fue suficiente para confirmarlo. ¿Qué es?, insistió ella. Rodrigo tomó aire, y por un momento pareció debatirse internamente. Pero finalmente habló. No solo vas a observar, ya estás involucrada más de lo que crees. Esa frase cambió el tono de todo. Explícate, dijo Valeria, sintiendo como la tensión volvía a subir. Rodrigo la sostuvo con la mirada. Algunas de las decisiones que tomaste, ya están en marcha. El corazón de Valeria dio un vuelco.
¿Qué decisiones? ¿O preguntó? Rodrigo dudó, pero respondió. Firmas, autorizaciones, cosas que parecían normales en su momento. El silencio fue inmediato. Y pesado. Porque ella sabía exactamente a qué se refería. Documentos que había aprobado sin cuestionar demasiado, confiando en el contexto, en la lógica, en él. No, murmuró, negando levemente. Eso no puede ser tan grave. Rodrigo no respondió de inmediato. Y ese silencio fue suficiente. Rodrigo, insistió ella. Él finalmente habló. Algunas de esas decisiones son las que se van a confirmar esta noche. El aire se volvió más denso. ¿Confirmar? ¿Cómo?, preguntó Valeria. Rodrigo bajó la mirada un segundo, y luego la volvió a levantar. Con tu presencia. Esa frase la dejó completamente inmóvil. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz apenas firme. Que el hecho de que estés ahí, valida todo lo que ya se hizo, explicó. Y en ese instante, todo encajó de la peor forma posible. No solo la habían usado para tomar decisiones, la estaban usando ahora para cerrar el ciclo. Para legitimar algo que ella ni siquiera entendía completamente. Entonces no es una invitación, es una trampa, dijo Valeria, con claridad. Rodrigo no lo negó. Es una confirmación, corrigió. El silencio volvió. Pero esta vez, cargado de una verdad imposible de ignorar. Valeria se quedó inmóvil unos segundos, procesando todo. Y cuando volvió a hablar, su tono ya no era el mismo. Entonces voy a entrar sabiendo exactamente lo que quieren de mí, dijo. Rodrigo la observó con atención. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó. Valeria sostuvo su mirada, y respondió sin dudar. Lo que no esperan. Y en esa frase, había algo más que determinación. Había una decisión que podía cambiar completamente el rumbo de todo. El salón era más discreto de lo que Valeria esperaba. Nada ostentoso, nada que llamara la atención desde afuera. Pero dentro, el ambiente era distinto. Controlado. Medido. Cada persona parecía saber exactamente dónde estar, qué decir, cómo moverse. Camila la recibió apenas cruzó la puerta, con una mirada rápida pero significativa. No hables más de lo necesario, le dijo en voz baja, sin detenerse demasiado. Valeria asintió levemente, sintiendo como todo su cuerpo se mantenía en tensión. A su alrededor, las conversaciones parecían normales, negocios, inversiones, decisiones estratégicas. Pero había algo en el tono, en las miradas, en las pausas, que no encajaba del todo. Era como si cada palabra tuviera una segunda intención. Camila la guió hacia una mesa lateral, lejos del centro, pero con vista directa a donde ocurría lo importante. Observa quién habla, y quién no, murmuró antes de apartarse. Esa indicación quedó resonando en la mente de Valeria. Porque implicaba que el poder no estaba en quien hablaba más, sino en quien no necesitaba hacerlo. Los minutos pasaban lentos. Demasiado lentos. Hasta que un movimiento cambió el ambiente. No fue una entrada llamativa, fue algo más sutil. Varias personas giraron apenas la cabeza. Otras bajaron la voz. Y sin necesidad de presentación, se sintió. Alguien importante acababa de llegar. Valeria no sabía quién era, pero lo entendió de inmediato. No por lo que hacía, sino por cómo reaccionaban los demás. Camila volvió a acercarse, esta vez más tensa. No lo mires directamente, susurró. Pero ya era tarde. Valeria lo había visto. Un hombre de apariencia tranquila, sin rasgos particularmente intimidantes, pero con una presencia que imponía sin esfuerzo. No hablaba, no se movía demasiado, y aún así, todo parecía girar alrededor de él. ¿Quién es?, preguntó Valeria apenas, sin mover los labios. Camila dudó, pero respondió. Alguien que no necesita presentarse. Esa respuesta no ayudaba, pero confirmaba todo. La reunión continuó, pero el foco cambió. Las decisiones comenzaron a tomar forma.
Propuestas que parecían simples acuerdos, eran aprobadas sin discusión. Movimientos que Valeria reconocía, porque ella misma los había iniciado, eran mencionados como parte de una estrategia mayor. El corazón le empezó a latir más fuerte. Porque ahora lo veía claro. Todo lo que había hecho, estaba siendo usado. Esto ya estaba decidido, murmuró apenas. Camila la miró de reojo. Desde hace tiempo, respondió. Esa frase fue un golpe directo. Porque significaba que su presencia ahí, no era para decidir nada. Era para validar. Para cerrar algo que ya estaba en marcha. Y entonces ocurrió. Uno de los hombres al frente mencionó su nombre. No fuerte, no evidente, pero lo suficiente para que ella lo escuchara. Valeria sintió como todo su cuerpo se tensaba. Es ahora, dijo Camila en voz baja. ¿Ahora qué?, respondió Valeria, sin apartar la mirada. Ahora confirmas, o rompes todo, explicó. El aire se volvió denso. Irrespirable. Porque esa era la verdad. No había punto medio. O seguía el juego, o lo destruía. Y cualquiera de las dos opciones, tenía consecuencias. Valeria apretó ligeramente las manos, sintiendo como cada segundo pesaba más. Podía quedarse en silencio, dejar que todo siguiera, salir de ahí y fingir que no entendía. O podía hacer algo que nadie estaba esperando. Algo que cambiara completamente el rumbo de esa historia. Levantó la mirada lentamente, y por primera vez, no evitó observar directamente al hombre que todos parecían seguir sin cuestionar. Y en ese instante, él también la miró. No hubo sorpresa. No hubo duda. Solo una leve inclinación de cabeza, como si ya supiera exactamente lo que ella iba a hacer. Y eso, fue lo más inquietante de todo. El silencio en la sala no era absoluto, pero para Valeria, todo lo demás dejó de importar en el instante en que sostuvo esa mirada. No había margen para fingir que no entendía lo que estaba pasando. No después de todo lo que había descubierto. El hombre no apartó los ojos. No hizo ningún gesto evidente. Pero en esa quietud, había algo claro, estaba esperando. No una reacción cualquiera, sino una específica. Y eso fue lo que terminó de confirmar lo que Valeria ya intuía. Todo estaba calculado. Incluso ese momento. Incluso su presencia ahí. Valeria sintió como el pulso le golpeaba en el pecho, pero no bajó la mirada. No esta vez. Porque si lo hacía, todo seguiría igual. Y ella no estaba dispuesta a seguir siendo parte de algo que no había elegido. Sin decir una palabra, dio un paso al frente. No fue brusco, pero fue suficiente para alterar el equilibrio de la sala. Algunas miradas se desviaron hacia ella. Otras fingieron no notar nada. Pero el ambiente cambió. Camila, a unos metros, tensó el cuerpo de inmediato. Sabía lo que eso significaba. Valeria, murmuró apenas, casi como advertencia. Pero ya era tarde. Valeria avanzó un paso más. Creo que hay algo que no está claro, dijo finalmente, con una voz firme que no pidió permiso. El murmullo se apagó. No completamente, pero lo suficiente. El hombre la observó sin interrumpirla. Sin reaccionar. Eso la obligó a sostener aún más su decisión. Se están tomando decisiones usando mi nombre, y eso no va a seguir pasando, continuó. Esa frase cayó como una ruptura. Sutil, pero definitiva. Algunos intercambiaron miradas. Otros se quedaron inmóviles. Camila cerró los ojos un segundo, como si supiera exactamente lo que venía después. El hombre, finalmente, hizo un pequeño gesto con la mano. No fue una orden, pero bastó para que el resto guardara silencio. Y entonces habló. Interesante, dijo con un tono bajo, controlado. No había enojo, ni sorpresa. Eso fue lo más inquietante. Pensé que ibas a observar un poco más antes de intervenir, agregó. Valeria sintió como esa frase le confirmaba todo.
Él ya esperaba eso. No vine a observar, vine a detenerlo, respondió sin retroceder. El silencio se volvió más denso. Más pesado. El hombre inclinó levemente la cabeza. ¿Detener? ¿Qué exactamente?, preguntó. Y esa pregunta no era ingenua. Era una prueba. Valeria lo entendió. Detener el uso de decisiones que yo no autoricé con conocimiento real, respondió. Hubo una pausa breve. Y entonces, algo cambió. No en el ambiente, en la mirada de él. Fue mínimo, pero suficiente. Interesante elección de palabras, dijo. ¿Por qué sí autorizaste? Esa respuesta fue directa. Y peligrosa. Valeria apretó los labios. No bajo las condiciones reales, respondió. El hombre no se movió. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Las condiciones siempre son relativas, dijo. Esa frase dejó algo claro. Para ellos, lo que había pasado era válido. Legal, o al menos justificable dentro de su lógica. Para mí no lo son, respondió Valeria. Y en ese momento, algo se rompió definitivamente. El hombre la observó unos segundos más, y luego hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa amplia. Fue leve, casi imperceptible. Pero cambió todo. Eso es lo que quería ver, dijo. El silencio fue inmediato. ¿Total? Valeria sintió un golpe interno. ¿Qué?, preguntó, sin poder ocultar la tensión. El hombre dio un paso apenas hacia adelante. Tu reacción, respondió. Y esa frase abrió algo mucho más grande. Nada de esto era solo sobre decisiones, ni sobre tu familia, continuó. Era sobre ti. El aire se volvió más pesado. ¿Sobre mí? ¿Para qué?, preguntó Valeria, ahora con una mezcla de firmeza y desconcierto. El hombre sostuvo su mirada, y respondió con total claridad. Para saber si eras capaz de hacer exactamente lo que acabas de hacer. El mundo pareció detenerse por un segundo. Porque esa respuesta cambiaba todo. Ya no era solo un plan económico. Era una evaluación. Una prueba. Y lo peor, era que alguien había diseñado todo esto sabiendo que ella iba a llegar a ese punto. Valeria sintió como una nueva capa de la historia se abría frente a ella. Una mucho más incómoda. Mucho más personal. Porque eso significaba una sola cosa, todo lo que había vivido, no solo había sido manipulado. Había sido observado. Medido. Esperado. Y ahora, finalmente, respondido. El silencio en la sala ya no era incómodo, era absoluto. Nadie se movía. Nadie intervenía. Todo estaba centrado en ella. En su reacción. En su decisión. Valeria sintió como cada mirada pesaba, pero no retrocedió. Porque ahora entendía algo que antes no veía, esto nunca fue solo un plan para usarla. Fue algo más calculado. Más personal. ¿Una prueba?, preguntó finalmente, sin apartar la mirada del hombre. Él asintió levemente. Una necesaria, respondió. Esa calma, esa seguridad, era lo que más la inquietaba. Porque significaba que, sin importar lo que hubiera pasado antes, este momento, ya estaba contemplado. Y si no decía nada, insistió Valeria. El hombre no dudó. Entonces no estarías aquí, respondió. Esa respuesta fue directa. Fría. Pero tenía lógica dentro de todo ese esquema. Valeria respiró hondo, intentando mantener el control. Entonces todo esto. Rodrigo. Camila, mi familia, ¿todo fue parte de esto?, preguntó. El hombre inclinó apenas la cabeza. Todo fue parte del proceso, dijo. Esa palabra, proceso, le dio un peso distinto a todo. Porque eliminaba cualquier intento de verlo como algo accidental. ¿Y qué se supone que soy ahora?, preguntó Valeria,
con una firmeza que no estaba dispuesta a perder. El hombre la observó en silencio unos segundos, y luego respondió. Alguien que ya demostró que puede tomar decisiones bajo presión, incluso cuando todo está en su contra. Esa respuesta no era lo que esperaba. Pero tampoco era casual. ¿Y eso qué cambia?, preguntó. El hombre dio un pequeño paso más cerca. Cambia que ahora, tienes una opción real. El ambiente volvió a tensarse. ¿Qué opción?, insistió Valeria. El hombre no apartó la mirada. Seguir siendo parte de algo que claramente sabes enfrentar, o salir, sabiendo exactamente lo que implica. Esa frase fue distinta a todo lo anterior. Porque por primera vez, no sonaba como una imposición. Sonaba como una decisión. Pero no una fácil. Nunca lo era. Valeria guardó silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque entendía el peso de lo que estaba en juego. Si aceptaba, se metía en algo que ya sabía cómo funcionaba. Si se iba, no había garantía de que pudiera volver a su vida como si nada. Porque ahora sabía demasiado. ¿Y Rodrigo?, preguntó de repente. El hombre apenas giró la mirada hacia él, y luego volvió a enfocarse en Valeria. Tomó su decisión hace tiempo, respondió. Esa respuesta fue suficiente. Valeria lo miró. Y en ese instante, entendió algo más. Rodrigo nunca salió del todo. Nunca rompió realmente con ese mundo. Solo cambió su forma de estar dentro. El silencio volvió. Pero esta vez, lleno de conclusiones. Valeria bajó la mirada un segundo, y cuando la levantó, ya no había duda. No voy a seguir sus reglas, dijo finalmente. El hombre la observó sin cambiar la expresión. Eso también es una decisión, respondió. Valeria asintió levemente. Pero tampoco voy a desaparecer, agregó. Esa segunda parte cambió el ambiente. Porque implicaba algo más. Algo que no estaba en el plan. El hombre inclinó apenas la cabeza, como si analizara esa postura. Entonces tendrás que construir tus propias reglas, dijo. Y esa frase no fue una advertencia. Fue una confirmación. Valeria sostuvo su mirada unos segundos más, y luego dio un paso atrás. No como retroceso, sino como cierre. Porque entendía algo que antes no veía. No había salida limpia. No había forma de volver a como era antes. Pero sí había una diferencia clave. Ahora sabía. Ahora elegía. Y eso, cambiaba todo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie habló. Porque en ese momento, todos entendían lo mismo. El juego había cambiado. Y no por ellos. Por ella. Antes de cruzar la puerta, Valeria se detuvo un segundo. No miró atrás. No lo necesitaba. ¿Tú qué harías en su lugar?, resonó en su mente, como una pregunta inevitable. Y mientras salía de ese lugar, con una vida completamente distinta esperándola afuera, algo quedó claro. Hay decisiones que no solo cambian tu historia, cambian el lugar que ocupas en el mundo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia, porque lo que tú harías, podría no ser lo mismo que ella decidió.